por más grande que sea el pecado, hay esperanza en Cristo. Miren, Miqueas 2 comienza denunciando lo grave y lo grande del pecado de Israel, pero termina dándoles esperanza en Cristo Jesús. Veamos un poco de qué se trataba el pecado de Israel, porque recuerde que Miqueas se dedicó a actividades agrícolas en una zona cerca de Jerusalén llamada Moreset, y él había vivido en carne propia la maldad de estos poderosos que llegaban donde los pobres, les quitaban las tierras, les arrebataban su heredad, que no les importaba dañar mujeres, dañar niños. La corrupción moral había llegado a un punto de colmar la paciencia de Dios. El pecado de Israel era grave. Miremos Miqueas 2, 1 y 2. Lea conmigo, dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Eran gobernantes y poderosos malvados. Codician heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. El pecado de Israel era grave. Les venía gran destrucción. Mira el versículo 4. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Mire, estos que despojaban a los más pobres, iba a venir un pueblo extranjero y los iba a despojar a ellos. No solo eso, también las autoridades religiosas se habían corrompido. Callaban a los verdaderos profetas como Miqueas y preferían falsos profetas, que les dijeran lo que ellos querían oír, que no pasaba nada, que todo estaba bien, que no iba a venir juicio de Dios. Mire el versículo 6, Miqueas 2:6 dice: no profeticéis, dicen a los que profetizan, pero sí preferían a los falsos profetas. Mira el 11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. En el original dice literalmente un borracho que babea. Mire, es bien dura la palabra, pero alguien que babea es alguien que habla babosadas. Una palabra durísima, pero ese es el original. Un borracho que habla babosadas. Ese mejor prefieren como profeta y no a los verdaderos profetas que confrontaban el pecado. Pero mire qué precioso este capítulo 2. Si bien es cierto que denuncia lo grande y lo grave del pecado, termina diciendo que hay esperanza en Jesucristo. ¿Quiere ver a Cristo en Miqueas 2? Lea conmigo los versículos 12 y 13 y con eso terminamos. Veamos a Jesús en Miqueas 2. Dice: de cierto te juntaré todo. Es una promesa de restauración. Oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Esa palabra resto es remanente. Está hablando de usted y de mí, los creyentes. El remanente del verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Sigamos leyendo. Dice: lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Mire, habla de una multitud de ovejas que va a ser restaurada por el Señor. Ahora veamos a Jesús en el 13. Dice: subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán caminos, pasarán la puerta. Hay una referencia a Cristo. Él es el que abre caminos. Él es el camino y Él es la puerta. No solo eso, dice: y saldrán por ella y su rey pasará delante de ellos. Cristo es nuestro camino. Cristo es nuestra puerta. Cristo es nuestro rey. Y mire cómo aparece al final. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Todos son la misma persona. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro camino, nuestra puerta y el gran pastor de las ovejas. Que no se te olvide el mensaje de Miqueas 2. Por más grande, por más grave que sea el pecado, hay esperanza en Jesucristo. Cuéntale a tu familia. Cuéntale a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, que en Jesús hay salvación y restauración, que solo en Cristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Nunca deseches a nadie por más lejos que lo veas de Dios. Para el gran pastor de las ovejas, para el Rey Jesucristo no hay nada imposible. Recuerda diariamente que el Señor es el que abre el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Alaba todos los días al Rey Jesús.